Rusia está llevando a cabo una profunda modernización de sus fuerzas militares que se basa en una revisión de los documentos estratégicos y doctrinales, así como en planes de inversión que van unidos a una reforma organizativa de todo el aparato de defensa. Desde el conflicto con Georgia hasta la participación en los combates en Siria, el ejército ruso ha pasado de ser un ejército de la era soviética recién acuñado a uno moderno y notoriamente eficaz. ¿Qué método ha utilizado Rusia para evolucionar su estrategia, organización y equipamiento? ¿Cuáles son las evoluciones de la doctrina rusa? ¿Cómo evolucionó el ejército ruso en su funcionamiento y su equipamiento según la evolución de su percepción de las amenazas? En términos más generales, ¿cómo se acompaña esta evolución de los cambios en la sociedad rusa? Para entender las razones de esta profunda evolución, es necesario comprender primero la evolución de los documentos estratégicos rusos para entender la evolución de la percepción de las amenazas. En segundo lugar, será necesario comprender las evoluciones presupuestarias y el funcionamiento de los planes de armamento. Esto se pondrá en paralelo con la evolución de la organización, ya que estos temas están estrechamente relacionados durante este periodo. A continuación, se evocarán las implicaciones de estas evoluciones en la sociedad rusa en general. La observación del contexto estratégico analizado en un momento T y la anticipación de posibles futuros orientan la visión estratégica de una nación. A continuación, se puede redactar un cierto número de documentos que traduzcan estas percepciones. En general, se puede observar la elaboración de revisiones estratégicas, que traducen una visión del mundo, y luego de diversas doctrinas militares, que establecen los principios fundamentales que guían la organización de las Fuerzas Armadas y los principios de su utilización. Los documentos estratégicos clave de Rusia se detallan en su doctrina militar de 2014, la Estrategia de Seguridad Nacional de 2015, el Concepto de Política Exterior de 2016, la Estrategia Naval de 2017 y los principios de la Estrategia de Disuasión Nuclear de 2020. El documento de doctrina militar de 2014 divide la naturaleza de las amenazas en dos categorías: riesgos militares y amenazas militares. Los riesgos militares son una designación menor, definidos como situaciones que podrían conducir a una amenaza militar bajo ciertas condiciones. Una amenaza militar se caracteriza por la posibilidad real de que estalle un conflicto militar. Una vez que estallan los combates, la teoría y la doctrina militar rusas identifican una tipología de conflicto relacionada con la extensión y el tipo de conflicto, y que aumenta progresivamente en intensidad: conflicto armado, guerra local, guerra regional, guerra a gran escala y guerra mundial. Estos niveles de conflicto son importantes para entender cómo los militares rusos ven el alcance, la naturaleza, los actores y los niveles de escalada de la guerra. Las acciones rusas en Ucrania se han caracterizado por el amplio uso de actores armados no estatales, operaciones de información y desinformación y otras estrategias no cinéticas. La guerra moderna se define cada vez más por una mezcla de tácticas no cinéticas y fuerzas militares convencionales. Lo que puede denominarse guerra de nueva generación, GNG, describe un enfoque de la guerra moderna que abarca una serie de herramientas políticas, militares, informativas y económicas en distintas situaciones y lugares. Este concepto, que forma parte del documento de 2014, no reduce la importancia del poder militar. De hecho, reconoce la importancia adicional de las herramientas no cinéticas y asimétricas. Mientras que la doctrina militar rusa de 2010 considera preocupante la posible invasión de la OTAN en el extranjero cercano a Rusia, la doctrina de 2014 la califica como una realidad establecida. Así, la doctrina militar de 2014 señala varios peligros a los que se enfrenta Rusia, como el fortalecimiento del papel internacional de la OTAN y de sus capacidades militares. La solución preferida para los desafíos es una profunda reestructuración y modernización de las Fuerzas Armadas. En vista del nivel tecnológico alcanzado por la OTAN, se está dando prioridad al desarrollo y uso de armas y equipos avanzados. Las armas hipersónicas y de alta precisión son algunas de las capacidades que se buscan, así como el desarrollo de mejores sistemas de información y control. En el plano estratégico, la doctrina afirma que las armas nucleares siguen siendo la última garantía de la defensa y la seguridad del país. La modernización de las fuerzas rusas presupone el fortalecimiento del potencial científico-militar del país y una industria de defensa fuerte y autónoma.
Para hacer frente a las amenazas procedentes de un mundo cada vez más inestable, la postura de defensa y disuasión rusa debe reforzarse mediante un enfoque que abarque a todo el gobierno y a toda la sociedad. Esta visión se reflejó, entre otras cosas, en la creación en 2016 de la Guardia Nacional. Rusia ha dividido la amenaza percibida en dos vertientes muy distintas. En primer lugar, se identifica la amenaza que suponen las tecnologías militares. Estos pueden tener un efecto multiplicador en las fuerzas y la movilidad. Estas tecnologías están empujando a Rusia a modernizar todo su aparato de defensa. En segundo lugar, se planteó el temor a la manipulación extranjera que podría poner en peligro la estabilidad interna del país. El programa de armamento GPV 2020 debería entonces permitir responder a las preocupaciones derivadas del primer tipo de amenazas. La doctrina militar rusa hace hincapié en un concepto de disuasión más amplio que la simple disuasión nuclear. Denominado disuasión estratégica en la doctrina militar oficial rusa, este concepto incluye las armas nucleares, las armas estratégicas convencionales y las medidas no militares en tiempo de paz y en conflicto. En junio de 2020, por primera vez, Rusia revela públicamente su política oficial de disuasión nuclear. El documento se titula Principios básicos de la política estatal de la Federación Rusa en el ámbito de la disuasión nuclear. En este documento, Rusia pretende exponer la naturaleza de las amenazas y las condiciones para el uso de las armas nucleares, así como su estrategia global de disuasión nuclear. Recordemos que en la década de 1990, la debilidad militar convencional de Rusia obligó a la doctrina militar a depender en gran medida de las armas nucleares, incluidas las estratégicas y las no estratégicas. Luego, en la década de 2000, a medida que se desarrollaban sus capacidades convencionales, la doctrina militar reconoció la importancia de las armas convencionales estratégicas. En la actualidad, las armas convencionales desempeñan un papel importante en el concepto de disuasión de Rusia, aunque los militares rusos consideran que su capacidad de disuasión es insuficiente por sí sola. Por ello, muchos analistas sostienen que Rusia mantiene una estrategia de escalada para la desescalada, en la que podría amenazar con el uso de armas nucleares al inicio de una crisis si se arriesgara a perder un conflicto. La estrategia militar de Rusia identifica el uso de la fuerza cinética como un componente de apoyo a objetivos políticos o diplomáticos más amplios. En lugar de tratar de dominar un espacio de batalla, Rusia prioriza la flexibilidad y la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes de un conflicto. Sin embargo, la preferencia de Rusia por el uso medido de la fuerza no implica una compensación entre el uso decisivo del poder militar y la gestión de la escalada. La estrategia militar de Rusia da prioridad a la amenaza de nuevas sanciones. Así, el poder militar se calibra para cambiar la situación sobre el terreno y demostrar el potencial de una mayor escalada. Desde el punto de vista operativo, Rusia ha enfatizado históricamente las estrategias de disparos masivos ofensivos. El uso concentrado de artillería y lanzacohetes, así como de grandes unidades de tanques, sigue siendo fundamental en la doctrina militar rusa. Rusia combina esta estrategia operativa con un creciente deseo de coordinación e integración entre las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. Rusia considera que esta integración es crucial para la creación de ejércitos conjuntos. Las fuerzas rusas están muy dispersas debido a la geografía del país. Este enfoque conjunto es importante para que Rusia pueda hacer frente a las amenazas procedentes de múltiples direcciones. La doctrina militar rusa se centra en el periodo inicial de la guerra. Rusia teme un ataque sorpresa a gran escala. El gobierno ruso percibe sus propias limitaciones demográficas, económicas y tecnológicas en caso de un conflicto a largo plazo. Un conflicto de este tipo podría enfrentar a Rusia con Estados Unidos y /diagonal o la OTAN. Este último podría emplear capacidades de ataque de precisión de largo alcance desde plataformas aéreas y marítimas. Estas capacidades suponen una grave amenaza para las capacidades de mando y control y las infraestructuras vitales de Rusia.
El ejército ruso es muy consciente de las capacidades occidentales y reconoce que la guerra moderna se define por la velocidad y la sofisticación tecnológica. Por lo tanto, el ejército ruso está influenciado por una doctrina ofensiva que guía sus conceptos de disuasión y defensa. La doctrina militar rusa busca comprometerse y resolver los conflictos con decisión. Pretende perturbar, desviar y, en última instancia, castigar a un atacante en las primeras fases de un conflicto. Por último, las defensas rusas están diseñadas para operar en coordinación con otras capacidades para atacar y degradar la infraestructura crítica del adversario y su capacidad de apoyo al combate. Para poner en práctica estas orientaciones estratégicas y doctrinales, Rusia ha desarrollado un conjunto de programas de armamento y reformas estructurales que se analizarán en la siguiente sección.